Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La entrevista. Estamos de regreso y estamos de regreso sin dejar de la mano esa gran catástrofe que ha azotado y que sigue azotando a España, sobre todo en la zona de Valencia, relacionada con ese fenómeno meteorológico que siempre se ha llamado gota fría y que ahora han dado en llamar Dana. Entre las cosas que han ido apareciendo, las circunstancias que han salido a la luz, los contextos que de pronto aparecen exhumados, está el de una más que notable corrupción incrustada en órganos del Estado. No cabe la menor duda de que si la administración hubiera funcionado como tiene que funcionar en todos sus estamentos, este gran drama pues posiblemente no hubiera pasado de ser un susto, no hubiera tenido víctimas mortales ni mucho menos, y de alguna forma pues podría haberse metabolizado, si nos permiten la expresión, con relativa facilidad. Pero no es así, no es así. Y precisamente para poder hablar de hasta qué punto las confederaciones hidrográficas, hasta qué punto otras instituciones del Estado han contribuido con su corrupción a esta gran catástrofe, tenemos con nosotros a Pilar Esquinas. Pilar, muy bienvenida. Muy buenas, muchísimas gracias por volverme a acoger otra vez en tu casa. Bueno, vamos a ver, empecemos a calzón quitado desde el principio. ¿Hasta qué punto en esta catástrofe ha pesado la corrupción del aparato del Estado? Pues en el 1000 por 1000, es que son ellos. Estas son las consecuencias de todo lo que venimos denunciando, porque acuérdate, César, que hemos tenido ya varios programas aquí en La Voz, hemos estado denunciando desde hace años todo esto y bueno, pues el caso Valencia pues está siendo pues la acumulación precisamente de todo lo que hemos estado denunciando, todo lo que hemos estado avisando de las confederaciones hidrográficas, de cómo se ha malversado ese dinero y ese presupuesto y sobre todo la corrupción extrema de, bueno, pues como tú bien decías en tu editorial y en el programa que tuviste con Lorenzo Ramírez hace unos días, pues pues que tenemos un 80-85% de políticos y un 10-15% ahora mismo de funcionarios que conocen de cómo funcionan y qué necesidades tienen el dominio público hidráulico y bueno, pues tenemos estas graves consecuencias, pues que no es inaptitud, es simplemente pues ya pues una negligencia grave. Podemos descender más al terreno. ¿Dónde han estado esas negligencias graves? ¿Dónde se ven las corruptelas dentro del aparato de la administración? Bueno, hay que contemplar y sobre todo conocer que las confederaciones hidrográficas son ahora mismo el organismo después de Hacienda el que más daño está haciendo a la población. Como bien vosotros apuntabais, Hacienda es ahora mismo, hoy por hoy, el único estamento que está funcionando correctamente. Pues no, el segundo es las confederaciones hidrográficas, porque si tú controlas a la población con el agua, tienes todo en tu mano. Y es que, el diseño que se hizo sobre todo con la llegada de Cristina Narbona, cuando después de los atentados del 11M, pues llegaron al poder, lo primero que hizo el gobierno de Zapatero fue precisamente crear la estructura para el Banco del Agua y precisamente ahora Sánchez lo está terminando de ejecutar porque no hay que olvidarnos que Cristina Narbona sigue entre bambalinas, que el grupo de ecologetas siguen entre bambalinas y son los que han diseñado esto desde los inicios con la Fundación Nueva Cultura del Agua, con Ecologistas en Acción, con WWF, con Sea Over Life, con Amigos de la Tierra, que están todos en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y que son los que han diseñado todo esto. ¿Qué ocurre? Pues que aquí tienes que medir el agua para cuantificarla y luego cobrarla. Y ten en cuenta que aquí hay una piara de gentuza varia que están ahora mismo, que no tienen dónde caerse muertos y que como ya no queda nada dónde robar, han encontrado su nicho y su pocilga perfecta como son las confederaciones hidrográficas y todo el mundo del agua. Lamento llegar y ser tan escatológica a la hora de llegar y decir lo que estoy diciendo, pero es que viendo el dolor tan extremo que estamos pasando, porque estamos viendo Valencia, pero se nos está olvidando Letour, en Albacete, se nos está olvidando Cuenca, en Mira, o incluso el pueblo de
Morgo, y no me acuerdo, perdonadme ahora mismo, porque tiene Montanejos, con el pueblo de Montanejos, o incluso como el monasterio de Piedra, pues ahora mismo acaba de sufrir unos graves daños debido a las crecidas. Todo esto viene de la mano de que se han dedicado a derribar cientos de presas, de azudes, de pesqueras, y es que esas son las consecuencias de todo este daño. Y sobre todo, bueno, pues cuando estamos comprobando que estos avisos, porque todo está conllevado con el sistema SAI, los sistemas automáticos de información hidrológica, el SAI, que constituye pues una potente herramienta para las confederaciones hidrográficas, tanto para la gestión de los recursos hídricos como para la previsión y control de avenidas en coordinación con los organismos de protección civil de las diferentes comunidades autónomas y estados. O sea, lo estoy leyendo literal como viene ahora mismo, que invito a todo el mundo a que se meta en la página del MITECO, y ahí podéis comprobar cómo cuando veis este sistema SAI, que es el que tiene que estar en tiempo real dando todos estos datos y dando toda esta información hidrometeorológica, hidráulica, pues vemos que no está siendo así, que no se está haciendo y que está provocando pues un grave daño. ¿Tú crees que esto se hubiera podido evitar? Es decir, Sí. todo este desastre que ha sido la Dana, que nos están ocultando además el número de desaparecidos con la excusa realmente estúpida de que es que no saben por qué han podido desaparecer y para que no se diga que ha sido de la Dana. Por lo visto en Valencia, en estos pueblos desaparece la gente en manada y no lo habíamos sabido hasta ahora. ¿Tú crees que esta catástrofe se hubiera podido evitar? Sí. Y además creo que se ha buscado el máximo daño, y te lo digo así, César. O sea, con la experiencia que tengo en todos los años que llevamos ya de viendo estos expedientes y de lo que son capaces, sí se podría haber evitado. Y es que además lo estamos viendo con las últimas horas, con las notas que hemos encontrado de las fotografías de la ministra de Igualdad, cómo amortizan y cómo no les importa lo más mínimo familias rotas, hogares destrozados, negocios totalmente inutilizados, y cómo gestionan el dolor, porque son artistas. No sé qué tomarán o qué tienen en su alma, que son capaces de hacer lo que están haciendo, César. Yo cada día me enfrento en el despacho con cientos de expedientes, cómo tengo a familias que les han puesto una multa de 22 millones de euros por regar 16 hectáreas de aguacate, cuando ves que se lo han inventado totalmente. O cuando llegan y te dicen que no pueden regar una triste fresa en Doñana y a la vez te están aprobando la misma confederación 5 plantas de hidrógeno en la misma zona donde dicen que el acuífero está esquilmado, y cuando sabemos que una planta de hidrógeno va a destruir millones de litros de agua al año y que van a necesitar grandes cantidades de energía, y en cambio la fresa es negativa, pero en cambio una planta de hidrógeno es resiliente, verde y ecosostenible. O sea, el momento tan cruel que estamos viviendo, y además yo te considero también compañero, abogado, y es tan duro comprobar cómo se saltan la norma, cómo constantemente están prostituyendo a la justicia, cómo buscan estos ardices tan crueles y sobre todo tan maquiavélicos, ¿no? Porque supuestamente ellos están defendiendo y todo tiene que aguantarse en un contrato, en un papel, pero luego ves que para la ciudadanía todo eso no existe. Entonces es muy duro estar aquí en plena trinchera e intentando con los medios que tenemos dar un poco de sentido y conseguir acceso al agua, César. Es que estamos llegando a un punto en el que no tienes acceso al agua, y es luego terrible. Cuando vienen estas catástrofes, porque están dañando todas las infraestructuras que nuestros abuelos, que nuestros antepasados dejaron para que los ríos no se convirtieran en auténticos toboganes. O sea, es que han sido tan necios que han quitado, cuando se me cae el alma, cuando escuchábamos a la gente de la Fundación Nueva Cultura del Agua o los ecologetas que llegaban y decían, no, es que es un azud, es que era antiguo, era obsoleto, es que era un cacharro que estaba en el río. Y resulta que nuestros mayores, pues precisamente en estos ríos secos, en estos ríos estacionales, ponían esas pequeñas micropresas, en esos azudes, en esas instalaciones o esas pesqueras o esos pequeños molinos, para que cuando venían estas cantidades de agua, no solo guardar el agua para luego, en época que luego faltara, sino para que el río no cogiera velocidad y los sedimentos no hicieran el daño que se ha hecho.
al retirarlos, porque ha habido una codicia, porque ha habido un presupuesto de 2.500 millones de euros y no saben de dónde robar, porque ya no quedaba más de dónde robar, pues tenemos esta situación que han quitado precisamente los frenos para que estos ríos no se convirtieran en toboganes. Y luego, sobre todo, la crueldad de llegar y de autorizar construcciones, como se han hecho pues los centros comerciales, viviendas, lugares de ocio, se han construido en estos barrancos, en estas zonas inundables, porque ha habido tal pelotazo y tal burbuja inmobiliaria que ahora, bueno, pues vienen con los ayayáis y los madre mía, cuando todo el mundo, pues aquí hay unos responsables y que hay que pedirse pues que asuman esa responsabilidad. ¿Cómo repartirías tú esa responsabilidad? Aquí, ¿quién ha estado? ¿Determinados segmentos de la administración española, el gobierno nacional, el gobierno valenciano, o esto ha estado muy repartido? Ahora mismo aquí el primer premio, Ministerio de Transición Ecológico y Reto Demográfico. O sea, ese es el primero fundamental y el clave. O sea, doña Teresita Rivera, excelente comisaria de Todos los Santos, esta señora es la principal actora y responsable, junto con Hugo Morán y todo el director del agua y toda la patulea y piara que tiene alrededor, son los máximos responsables, porque ellos son los responsables del dominio público hidráulico, de las políticas hidrológicas y sobre todo de todas las cosas. Esta es su obra. Esta es su obra. Ella es la máxima responsable, porque tenemos estas consecuencias gracias a su gran labor y a todas las decisiones que ha tomado en todos estos años que lleva teniendo ordeno y mando en plaza. Y ella, porque aquí estamos hablando de que meteorología, la EMET, tiene que informar, pues oiga, va a haber una lluvia y también la EMET tiene su responsabilidad, pero ¿de quién depende la EMET? Sí, claro. Estamos hablando de que también el Ministerio del Interior y Protección Civil tiene que ver, es que la EMET también depende de este ministerio. Entonces, si tenemos ahora mismo que es el máximo responsable y de ahí va una cadena de mando y sobre todo unos actos de comunicación que tienen que ir a Protección Civil y luego una cosa es el acto y otra cosa los hechos. O sea, ahora mismo tenemos unas consecuencias donde ya ahí estaría el Ministerio de Sanidad, tenemos al Ministerio del Interior y sobre todo luego delegaciones de gobiernos, diputaciones y, cómo no, hay que hablar también de en este caso la comunidad autónoma, porque ellos son los que tienen pues esa competencia territorial en lo que es todo, es a donde ha afectado. Pero es que yo vuelvo a decir, el primer premio es doña Teresa Rivera, que es la responsable absoluta de toda esta aberración. Y lo llevamos denunciando, lo hemos denunciado y aquí está su gran obra. Por cierto, además ha conseguido ocultarse muy bien, porque todo el mundo apunta a Pedro Sánchez, apunta a Mazón, apunta a Grande Marlaska, Margarita Robles, todos ellos tienen terribles responsabilidades, pero yo coincido en que la principal culpable de todo esto es Teresa Rivera. Oye, qué bien se ha escondido, con eso de que se va de comisaria a Europa, ha conseguido escurrir el bulto de una manera absolutamente intolerable. Pues se ha caído con todo el equipo y vamos a hacer todo lo posible porque la tenemos enganchada por los pelos. Muy bien. Ella estaba ahora mismo al mando, ella sigue siendo responsable, sigue siendo ministra, sigue siendo responsable absoluta y aunque sea comisaria, como si se quiere ir de astronauta con Elon Musk. Lo siento, pero aquí estaba su firma, está su competencia y esta es su obra. Y muchas veces es el karma, pero todo el daño extremo que ha hecho esta mujer, César, que yo tengo gente que se ha suicidado gracias a sus sanciones. O sea, es que el daño, y sobre todo la gravedad de lo que hemos comprobado, que por ejemplo en el Guadiana se ha estado sancionando y metiendo a la gente en la cárcel por coger el agua en cabecera del Guadiana. Cuando hicimos en enero vídeos que los podéis ver en el canal de Telegram de Aguayuris, que estuvimos recorriendo en unas tormentas que hubo, unas lluvias grandísimas a principios de año, y vimos cómo todo el agua estaba concentrada en Alqueva, en Portugal, y ahora hace unos días, ha estado Pedro Sánchez y Teresa Rivera vendiendo y ratificando un acuerdo por el que la gente, los pobrecitos agricultores de la desembocadura del Guadiana, van a tener que pagar por un agua que está totalmente confinada en Alqueva, un embalse que desde el año se empezó a construir en 2004, que era un páramo que no tenía ni derechos, se le han adjudicado unos derechos y unas aguas que eran de todos los españoles. O sea, el daño que ha hecho extremo esta gente para llegar y convertir el agua en una mercancía no tiene nombre, es indecente e inmoral.
No me cabe la menor duda. Yo creo que es de lo peor que se ha hecho en España en los últimos tiempos y, por supuesto, las furcias mediáticas calladas como ramonetas y no informando en absoluto de lo que es un auténtico crimen. Esa es la tristísima Pero si Libertad realidad. Digital va a hacer ahora unas jornadas, si es que a mí lo que más me duele ahora mismo, que hace un rato estaba viendo cómo Libertad Digital va a hacer unas jornadas para hablar de estos temas sobre el agua y para potenciar estos valores y las maravillas del contador digital. O sea, es que hay que ser, es que a ver, por favor, nos podemos centrar un poco, que hay unas líneas rojas y que tenemos que llegar y centrarnos en que el agua no puede ser una mercancía, que tiene que ser, es un elemento, es el elemento vital de crecimiento, de vida y sobre todo de futuro de una nación. Si eso lo entregas a un fondo de inversión en el que se están convirtiendo empresas como Apolia suministradora de agua, ¿desde cuándo ha sido una empresa de esta suministradora si las concesiones las tenían los municipios? Y lo estamos aceptando, César. No, es tremendo. Lo que pasa que, claro, en el caso, además de los medios de comunicación, hombre, si te prostituyes y te conviertes en una furcia mediática, cuanto más te pagan, más contento estás. Pero no deja de ser una terrible inmoralidad. Es que es así. Es que finalmente una de las cosas que yo creo que han tenido una repercusión positiva dentro de la terrible catástrofe de lo que está sucediendo en Valencia es que está quedando de manera manifiesta al descubierto lo que son políticos, lo que es el aparato del Estado, lo que es el abuso en contra de los ciudadanos, lo que son las furcias mediáticas, etcétera, y no hay manera de negarlo porque esto ha quedado más claro que el agua. Esa es la ¿No? Y realidad. que, por ejemplo, sí que estamos teniendo que un Ángel Gaitán, un mecánico de un taller de aquí de Aranjuez, como con un móvil y simplemente llegando y animando a la gente, ha llegado en tiempo real con un montón de material, que están poniendo farolas, que cómo se puede dar soluciones incluso teniendo todo en contra. Sí, claro, es que Porque cuando... ese es el problema. Bueno, Es que que querer es poder. Claro, es que la sociedad civil se está organizando, estamos demostrando que ahora mismo lo que hay que enfrentar es enterrar a nuestros muertos, limpiar las calles y coger un poco de equilibrio y de serenidad para tener un entorno saludable y luego ya te diré dónde, porque a ver, esto no es un pueblo perdido de La Mancha que están acostumbrados a que llegan y se callan, es que Valencia es mucho Valencia y muchas de las revoluciones empezaron por Valencia. Y la gente, yo no sé si esta vez, pero yo lo que me estoy encontrando es mucha gente en la calle, mucha de esa generación de cristal, que sí que han cogido el cepillo, que sí que están viendo y están comprendiendo el sufrimiento de su tribu, que aunque nos quieran sustituir y aunque nos estén ahora mismo destrozando, porque estamos viviendo un ataque brutal en todos los aspectos, no solamente en el emocional, sino en el histórico, en el biológico, como sociedad. Pero aún así la gente sigue teniendo ese empaque y decir, no, mira, va hasta aquí, vamos a poner pie en pared y hasta aquí. Sí, es así, yo no tengo la menor duda y verdaderamente es una vergüenza lo que estamos viviendo, pero esperemos que se produzca una reacción ciudadana y que haya una catarsis de tantísima inmundicia, tantísima indecencia y tantísima corrupción. Pilar, muchísimas gracias una vez más por la manera tan generosa en que nos das tu tiempo, en que nos explicas las cosas que no aparecen en los medios de comunicación convencionales y sobre todo por esa batalla que libras con un denuedo y una perseverancia y una valentía verdaderamente admirables. Muchas gracias por todo, un abrazo muy fuerte y desde luego va a ser hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad, porque me encantó y me emocionó el programa, los últimos programas que habéis hecho, precisamente tanto la editorial como el programa de Despegamos, hablando del tema del agua. Por favor, investigar lo que está pasando con las expropiaciones, porque donde hay una placa solar, donde hay un aerogenerador, es porque debajo hay una gran bolsa de agua de excelente calidad. Ese es el gran ahora mismo, el gran objetivo de los fondos de inversión, de quedarse con todo, porque España era y es uno de los lugares con más cantidad de agua, aunque nos estén engañando de que hay una sequía extrema, que es totalmente falso, y sobre todo observar, coger el mapa y comprobaréis que donde se están poniendo esos aerogeneradores son los nacimientos de los ríos, de los nacimientos de los manantiales y sobre todo en donde tenemos nuestras fuentes de vida. Eso se ha propiciado, eso Teresa Rivera con todos los grupos ecologistas son los máximos responsables de entregarlo porque trabajan para estos fondos y yo creo que es el momento de llegar a identificar esos nombres
y llegar, y aunque intenten destruir Aguayuris, como lo están intentando, aunque traten de callar mi voz, hoy hay muchos detrás, como sois vosotros, como mucha más gente, y nos debemos a este trabajo. Así que seguidnos en Aguayuris, en el canal de Telegram, por favor, seguir estos programas, difundir todos estos vídeos y que todo el mundo conozca el trabajo que estamos haciendo entre mucha gente, porque somos muchas gotitas, pero que vamos a llegar a muchos lugares, porque el agua, al final, hay veces que destruye, pero muchas veces limpia y sobre todo da vida. Así es, así es. Un abrazo muy fuerte, Pilar. Un fuerte abrazo.